Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de Vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola, quien les habla, trinitario, soy trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa de Vida consagrada al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias al servicio silencioso, yo diría que hasta oculto, ¿verdad?, de estos compañeros nuestros, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar, el Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, Santos de ayer y de hoy, y don Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador también laico como Amaro Villanueva, ese curso de Historia de la Iglesia, de Historia de la Vida consagrada que nos está ofreciendo semana tras semana. Gracias a la tarea también de ellos podemos emitir en esta semana también, y también les va a hablar y también pues, las intervenciones de quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario. Hoy, que es 5 de febrero de 2026, fiesta de Santa Águeda, una de las mártires de Catania. Hoy es un día también lleno de tradiciones en nuestro país, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios y saludamos a todas las mujeres, y especialmente hoy pedimos por todas aquellas mujeres aquejadas por el cáncer de mama. Tantas veces se suele recordar en este día a estas mujeres que sufren pues esta enfermedad. Vamos a pedir por ellas de un modo singular. Santa Águeda, que es la joven mártir de la pureza y de la fe. Santa Águeda nació en Catania, Sicilia, alrededor del año 230. Proveniente de una familia noble, fue criada en la fe cristiana y desde joven consagró su virginidad y su vida a Cristo. En una época en la que la persecución contra los cristianos estaba en su punto más alto, su decisión de vivir para Dios no pasó desapercibida. Uno de los episodios más impactantes de su vida se relaciona con el gobernador romano Quinciano, quien se sintió atraído por su belleza y quiso tomarla por esposa. Sin embargo, Águeda rechazó sus avances con firmeza, declarando que su único esposo era Jesucristo. La respuesta del gobernador fue brutal. La sometió a crueles torturas, incluyendo la mutilación de sus senos. Por eso es patrona también de las mujeres que han pasado cáncer de mama. A pesar del dolor, Águeda nunca renunció a su fe. Su fortaleza y su confianza en Dios fueron inquebrantables, y finalmente murió en prisión a causa de esas heridas que le provocaron. Ayer, hoy y siempre los cristianos siguen siendo perseguidos. Este es uno de los testimonios más fehacientes de que el odio a los cristianos sigue vivo hoy, eso lo sabemos, y estaba muy vivo y muy actuante en el pasado. Bueno, pues Santa Águeda ruega por nosotros, ruega por todas las mujeres y por todas las personas que están pasando esa enfermedad de cáncer de mama. Pedimos por ellas y nos solidarizamos con ellas. Y ahora, antes de empezar con todos los demás contenidos del programa de hoy, de Vida Consagrada, en el que estamos, vamos a hacernos eco como siempre, de la audiencia general del Papa León de ayer, su catequesis, miércoles
4 de febrero. El Papa León, por la mañana, compartió con los fieles presentes la catequesis pública semanal de cada miércoles en el Aula Pablo VI, centrada en la Constitución Conciliar Dei Verbum, como lo ha hecho en todas estas semanas, ¿verdad? El pontífice se dirigió a todos ellos hablando del modo en el que Dios se comunica con la humanidad a través de las Escrituras. Decía el Papa León ayer que esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano, misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también, decía el Papa, en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, porque Dios pretende ser accesible a todas las personas, según explicaba ayer el Papa León. En este momento de la reunión con los fieles, también el Papa aprovechó para tratar temas de actualidad a nivel global. Uno de los indispensables fue expresar su cercanía al pueblo ucraniano, pidiendo oraciones por todos ellos. Pedía a todos a que apoyáramos con la oración a nuestros hermanos en Ucrania, hermanos y hermanas que están duramente afectados por las consecuencias de los últimos bombardeos que también han alcanzado infraestructuras energéticas. Además, el Papa, todos conocemos la situación de la guerra de Ucrania, ¿verdad? El Papa también dio las gracias a las iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde las diócesis católicas de Polonia y otros países enfocados a ayudar a la población ante los bajos temporales y frío, ¿verdad?, de este tiempo de invierno. El invierno es duro en Ucrania. En este contexto también recordó la importancia del control de armas nucleares y expresó su preocupación por el vencimiento del tratado New START este 5 de febrero, es decir, hoy, un tratado que representó un paso significativo, firmado, recordaba el Papa ayer, en 2010 por los presidentes de Estados Unidos y de la Federación Rusa, que representó un paso significativo para contener la proliferación de armas nucleares. Al renovar con coraje, decía el Papa, un esfuerzo constructivo a favor del desarme y de la confianza mutua, ayer hacía un enfático llamado, palabras textuales del Papa, a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz. Con esta llamada, el Papa León XIV cerró su catequesis subrayando la importancia de la solidaridad, la importancia de la oración y la importancia de la colaboración o cooperación internacional. Recordó que acuerdos como el Tratado New START son fundamentales para la paz mundial y exhortó, como no una vez más, a los líderes y a la comunidad internacional a renovarlo con un compromiso efectivo. Estas fueron las palabras del Papa León en la catequesis pública de ayer. Ya ven que además de la catequesis que siguió y continuó sobre la Dei Verbum, sobre la constitución dogmática, Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el Papa quiso hacerse eco de la situación de la guerra en Ucrania, por otra parte también de esa situación de la moratoria de las armas nucleares o ese acuerdo, el tratado New START, que hoy, precisamente hoy, 5 de febrero, culmina, ¿verdad? Vence ese tratado. Pues vamos a pedir por la paz en el mundo con el Papa León. Nosotros seguimos rezando por los ucranianos, por todos esos conflictos armados abiertos en tantos lugares del mundo y también, como no, por esta situación de la moratoria o del control de armas nucleares, ese acuerdo por el control de armas nucleares que tanto está pidiendo el Papa León
14 en este tiempo, ¿verdad? Pues vamos a unirnos al Santo Padre y ciertamente desde este programa de Vida Consagrada lo hacemos. Y continuaremos con los siguientes apartados, pero después de escuchar de Radio María esta invitación que nos hacen. Adelante, Radio María. En febrero de 1858, una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven, muy hermosa. La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Soubirous, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la Señora, que finalmente le dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Agradecemos a Radio María, como siempre, pues el servicio que está haciendo a la evangelización en estos momentos, ¿verdad? Y también les pedimos a todos que sigan apoyando la obra de la Radio de la Virgen, una obra importante. Y ahora vamos a ir a un tema más nuestro, también tiene que ver con el Santo Padre, con el Papa León, que el lunes presidía en la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, porque era el día o la fiesta de la presentación del Señor y la 30ª jornada de la vida consagrada, la 30 jornada de la vida consagrada. Es el día de los consagrados y de las consagradas, y nos tenemos que hacer eco de lo que decía el Papa León, ¿verdad? En esa celebración comenzaba con una procesión a la luz de las velas. Así se inicia la misa y también la iniciaron así en la Basílica de San Pedro. La misa tiene lugar en esa fiesta, como decíamos, de la presentación del Señor y comienza, como en todos los lugares del mundo, con la bendición de las velas destinadas a simbolizar la luz de Cristo que llega al nuevo año, ¿verdad? A los 40 días de la Natividad del Señor. Por eso esta fiesta pues se conoce más bien popularmente como la fiesta de la Candelaria, ¿verdad? Por la tradicional procesión de fieles de miles de velas bendecidas que suele haber en todas las parroquias y en todos los santuarios y en todas las iglesias del orbe católico. El Papa, durante su homilía de este año, destacó la santidad de toda vida, especialmente en sociedades que no logran reconocer la dignidad inherente de todo ser humano. En una sociedad, como decía el Papa, en la que la fe... Voy a leer fragmentos breves de la homilía del Papa. Decía, en una sociedad en la que la fe y la vida parecen alejarse cada vez más en nombre de una concepción falsa y reductiva de la persona humana, vosotros estáis llamados a dar testimonio de que Dios está presente en la historia como salvación para todos los pueblos, decía el Papa. A dar testimonio de que los jóvenes, los ancianos, los pobres, los enfermos y los encarcelados, sobre todo, tienen su lugar sagrado en su altar y en su corazón. El Papa León quiso también hablar de la perseverancia de nosotros, las personas consagradas, de nosotros los consagrados y las consagradas, animándonos a continuar
con nuestra labor y a mantener nuestra fe, incluso en zonas afectadas por conflicto o por conflictos diversos o la violencia o violencias diversas. Decía el Papa que estas comunidades no abandonan a su gente ni huyen, permanecen. A menudo, decía el Papa, despojadas de toda seguridad, como un recordatorio vivo, más elocuente que las palabras. Ese recordatorio vivo del carácter sagrado e inviolable de la vida en sus condiciones más vulnerables. Incluso allí donde rugen las armas, decía el Papa, y parecen prevalecer la arrogancia, el interés propio y la violencia. Así hablaba de las comunidades de vida consagrada que permanecen allí en medio de los conflictos. En su homilía el Papa León también citó reflexiones del Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI sobre la jornada de la vida consagrada, una jornada iniciada por el Papa San Juan Pablo II en 1997. Por eso era 30 años va a hacer de esa jornada. Finalmente el Papa León concluyó agradeciendo a todas las personas consagradas por la dedicación de sus vidas. Antes de cerrar la misa, con la bendición de los fieles presentes, ¿verdad? Agradeció así a la vida consagrada, a lo que representa la vida consagrada en la Iglesia. Agradecemos estas palabras tan cariñosas del Papa León XIV. Y es que, hermanos y hermanas, nuestro compromiso con frecuencia va acompañado tantas veces de la cruz y a veces también de una soledad, ¿no? En muchos lugares de conflicto, que requiere un profundo sentido de responsabilidad, como decía el Papa, una generosidad sin desfallecimientos y un constante olvido de nosotros mismos, siempre la vida consagrada y de un modo particular esas vidas de frontera en tantos lugares donde la vida consagrada tiene que desarrollarse en medio de conflictos. Porque los consagrados y las consagradas hoy tenemos la misma tarea de ser testigos de la transfigurante presencia de Dios en un mundo cada vez más desorientado y cada vez más confuso, un mundo en el que los colores difuminados han sustituido a los colores claros y a los colores nítidos. Ser capaces de ver nuestro tiempo con la mirada de la fe significa poder mirar al hombre, el mundo, la historia, a la luz de Cristo, que es crucificado y resucitado. Cristo es la única estrella capaz de orientar al hombre que avanza entre los condicionamientos de la mentalidad materialista inmanentista y también de las estrecheces de la lógica que nos da la tecnología, ¿verdad? De la lógica tecnocrática. Utilizando palabras, fíjense, ya dichas por San Juan Pablo II en la Fides et Ratio. En los últimos años se ha comprendido que la vida consagrada como un espíritu más evangélico, con un espíritu más eclesial y más apostólico. Pero no hay que ignorar que hay algunas opciones concretas no se han presentado al mundo o no han presentado al mundo el rostro auténtico y vivificante de Cristo, santificante de Cristo. De hecho, la cultura secularizada ha penetrado también en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchos de los consagrados vivimos con esa cultura secularizada, o tenemos ese riesgo de vivir con esa cultura secularizada. Y así se entiende como una forma de acceso a la modernidad y esa cultura secularizada y una modalidad de acercamiento al mundo contemporáneo. La consecuencia es que juntamente con un indudable impulso generoso, capaz de testimonio y de entrega total, muchas veces la vida consagrada experimenta hoy lo que podríamos llamar la insidia de la mediocridad, la insidia del aburguesamiento y la mentalidad consumista. También nosotros los consagrados tenemos este riesgo. En el Evangelio Jesús advirtió que existen dos caminos. Uno es el camino estrecho que lleva a la vida y el otro es el camino ancho que lleva a la perdición.
La verdadera alternativa es y será siempre y ha sido siempre la aceptación del Dios vivo mediante el servicio obediente por fe o también o si no es esto, es el rechazo de Dios. Así pues, una condición previa al seguimiento de Cristo es la renuncia, el desprendimiento de todo lo que no es Cristo. El Señor quiere hombres y mujeres libres, que seamos libres, no vinculados, capaces de abandonarlo todo para seguirle a Él, a Cristo, y encontrar solo en Cristo nuestro propio todo. El todo nuestro ha de ser Cristo. Hacen falta opciones valientes, tanto a nivel personal como comunitario, que impriman una nueva disciplina en la vida de las personas consagradas y nos lleven a nosotros, a los consagrados, a redescubrir la dimensión totalizante del seguimiento a Cristo, lo que siempre se ha conocido como la sequela Christi. Pertenecer al Señor significa estar inflamados por su amor incandescente, ser transformados por el esplendor de la belleza de Cristo. Nosotros le entregamos a Él nuestra pequeñez como sacrificio de suave olor, para que se convierta en testimonio de la grandeza de la presencia de Dios para nuestro tiempo, que tanto necesita, porque está embriagado. Nuestro tiempo es un tiempo embriagado por la riqueza de lo material y necesita ser embriagado por la riqueza de la gracia de Dios. Pertenecer al Señor, pertenecer a Cristo, esta es la misión de los hombres y mujeres que hemos elegido, seguir a Cristo, casto, pobre y obediente. ¿Para qué? Para que el mundo crea y para que sea salvado el mundo. Ser totalmente de Cristo para transformarnos en una permanente confesión de fe, en una inequívoca proclamación de la verdad que nos hace libres ante la seducción de tantos falsos ídolos de los que estamos aquejados nosotros y de los que está aquejado todo el mundo. Pero nuestra victoria la victoria de Cristo en nosotros es motivo de esperanza para otros. Ser de Cristo significa mantener siempre ardiendo en el corazón una llama viva de amor, alimentada continuamente con la riqueza de la fe, no solo cuando conlleva la alegría interior, sino también cuando va unida a las dificultades, también a la aridez y al sufrimiento. El alimento de la vida interior es la oración. Por eso los religiosos estamos llamados a la oración, que es el íntimo coloquio del alma, consagrada con el esposo divino que es Jesucristo. Un alimento aún más rico es la participación diaria en la Eucaristía, que Cristo resucitado se hace constantemente presente en la realidad de su carne y de su sangre. Para pertenecer totalmente al Señor, nosotros los consagrados debemos abrazar un estilo de vida casto. La virginidad consagrada hoy, que es el día de Santa Águeda, no se puede insertar en el marco de la lógica de este mundo. En realidad, la virginidad consagrada es irracional. Es una de las paradojas cristianas, ¿no? Y no a todos les es concedido entenderla y vivirla. Vivir una vida casta significa también renunciar a la necesidad de aparecer, asumir un estilo de vida sobrio, modesto. Así tenemos que ser los religiosos y las religiosas. Y así vamos a escuchar ahora a Amaro Villanueva en esto de Música para Evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción Hoy despierto del grupo Siervas. Me detengo y me despierto
que pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Hace falta que despierte de los ojos de mi espíritu con tu luz, que descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. Te suplica que reconozca las señales de tu amor. Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Después de escuchar a Vando Villanueva con música para evangelizar en este programa de vida consagrada en el que estamos celebrando también o haciendo alusión a la jornada de la vida consagrada que fue el día de la fiesta de la presentación del Señor, pues vamos a seguir. ¿Para quién soy? Era el título de este año. Vamos a seguir, como dijimos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a seguir con las siguientes secciones, y la siguiente sección viene de la mano de Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Madre mía, hoy estoy un poco espeso yo, ¿eh? Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que es trinitario, que además vive conmigo, con la sección Santos de ayer y hoy. Adelante, Luis Alfredo. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María.
Les saluda una vez más en este jueves 5 de febrero del año en curso su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Bien, mis queridos hermanos, en este día, en este jueves sacerdotal, en donde se nos invita a orar por las vocaciones de la Iglesia, pues nos encontramos nuevamente en nuestro espacio de conocimiento de nuestra fe y de los santos que componen nuestra amada Iglesia Católica. Por eso en este día, mis queridos hermanos, quisiera que nos acerquemos al testimonio luminoso de dos mujeres que hemos celebrado su memoria en la Iglesia. Una ayer dentro de la Orden Trinitaria y otra que la celebramos hoy. Se trata precisamente de Santa Águeda, virgen y mártir de los primeros siglos del cristianismo, a quien recordamos hoy en la memoria de la liturgia, y la beata Isabel Canori Mora, esposa y madre y terciaria trinitaria del siglo XIX, que celebrábamos en toda la familia trinitaria el día de ayer, 4 de febrero. Sus vidas son una muestra cómo la santidad es posible en toda época y en cualquier estado de vida. Pues la una, como ya hemos escuchado, es virgen y mártir, y la otra es una madre, esposa, laica, que en medio de su realidad, cada una supo vivir la llamada a la santidad. De Santa Águeda, ¿qué podemos decir? Pues que nació alrededor del año 230 después de Cristo, en Catania, Sicilia, según algunas tradiciones, dice que también en Palermo, está ahí como en discusión. Dentro de una familia acomodada y noble, vivió durante el Imperio Romano en un tiempo marcado por la persecución contra los cristianos, especialmente bajo el emperador Decio, del 249 al 251. Y posteriormente, pues Valeriano. El cristianismo era, por tanto, considerado una amenaza al orden político y religioso romano, ya que los cristianos se negaban a rendir culto a los dioses paganos y al emperador. En cuanto a su vida y testimonio cristiano, Águeda era una adolescente cuando manifestó su voluntad de consagrarse a Dios y recibió de su obispo el flameum, es decir, un velo rojo que llevaban las vírgenes consagradas. La tradición la describe también como una diaconisa dedicada al servicio de la comunidad cristiana. Su belleza y posición social pues atrajeron la atención del procónsul Quinciano, quien intentó forzarla a renunciar a su fe y a su voto de virginidad. Por tanto, la confió así a una cortesana llamada Afrodisia para que le enseñara las artes amatorias. Sin embargo, Santa Águeda permaneció fiel a Cristo, por lo que fue entregada de nuevo a Quinciano, quien decidió procesarla por ello y fue sometida a torturas físicas y psicológicas. La causa principal de su martirio fue su firme confesión y cohesión de fe en Jesucristo y su rechazo a someterse a la autoridad injusta que pretendía doblegar su conciencia. Quinciano, representante del poder imperial en aquel entonces, fue el ejecutor indirecto de su martirio. Entre los tormentos que sufrió Santa Águeda se cuenta la mutilación de sus senos, símbolo de su entrega total a Cristo. Según algunos datos, estando en la cárcel mutilada, se le aparece San Pedro, quien mediante el poder de Jesucristo la sana de sus heridas. También se dice que ante la firmeza de la santa y la valentía para soportar los suplicios, Quinciano decreta que sea arrojada sobre carbones ardientes, envuelta en su velo rojo de esposa de Cristo. Pero de esta crueldad también salió victoriosa. Y finalmente fue encarcelada, y allí ella misma, extendiendo sus brazos, pidió al Señor ser llamada por él a su encuentro, pues ya estaba lista para encontrarse con su amado. Así muere el 5 de febrero del año 251. El martirio de Santa Águeda es un testimonio, por tanto, de resistencia espiritual frente al abuso de poder político y moral. Su muerte no fue un fracaso, como muchas veces el mundo lo puede ver, sino como una victoria de fe sobre la violencia. Santa Águeda fue venerada como santa desde los primeros siglos de la Iglesia.
Sus restos se veneran principalmente en la Catedral de Catania. Es patrona de allí, de aquel lugar, de las mujeres que padecen enfermedades de mama, de las nodrizas y protectora contra incendios, erupciones volcánicas y terremotos, ya que se dice que mientras era echada a los carbones, pues ocurrió un terremoto, tanto así que las personas fueron donde el procónsul a pedir que detuviera la ejecución, pues porque estaba ejecutando a una persona inocente. Ahora, en cuanto a la beata Isabel Canori Mora, ¿qué podemos decir? Pues que nace el 21 de enero de 1774 en Roma, en el seno de una familia cristiana. Vivió en un contexto marcado por grandes convulsiones políticas y sociales, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y la ocupación de Roma, que afectaron profundamente la vida de la Iglesia. La beata Isabel vivió una adolescencia profundamente religiosa. Según su propio testimonio, en sus escritos afirma: me dediqué por entero al Señor con oraciones y mortificaciones. Se casó muy joven, a la edad de 21 años, con un joven llamado Cristóbal Mora, quien era abogado de una familia prestigiosa y con quien tuvo 4 hijas. 2 de ellas mueren al poco tiempo de nacer y las otras 2 sobreviven. Su matrimonio fue una verdadera cruz. Aún así, Isabel respondió con paciencia, oración y perdón. Sufrió incomprensión, abandono y humillaciones. A los pocos meses de su matrimonio descubre la infidelidad de su esposo. Aún así, ella se esmera por hacerle feliz. Su amor y entrega generosa no impiden que Cristóbal persista de su actitud infiel. Incluso lleva a la familia a vivir una situación de extrema pobreza, hasta el punto de no tener lo necesario para el sustento de sus hijas. Más allá del desespero, la beata Isabel permanece paciente y fiel, y después de una experiencia mística extraordinaria, intensifica su vida espiritual. Ingresa como terciaria en la Orden de la Santísima Trinidad en la iglesia de San Carlino, y ofreciendo su sufrimiento por la conversión de su esposo y la renovación espiritual de la iglesia. Por tanto, su hogar se transforma en un lugar de encuentro y de oración ante la imagen de Jesús Nazareno, que le han regalado anteriormente. Allí encuentra su consuelo, su fortaleza y ánimo para perseverar en su matrimonio, para educar a sus hijas cristianamente y ser don de amor para quienes están a su alrededor, ya que acudían a ella muchas familias en dificultad, matrimonios en crisis, pobres y personas ilustres a buscar su consejo. Dentro de lo que conocemos de su vida y obra podemos resaltar algunas virtudes heroicas de la beata. Su amor y fidelidad a toda prueba a su esposo Cristóbal, sostenida por la convicción y experiencia del matrimonio como sacramento de salvación. Ella comprendió que el matrimonio fue la misión que Dios le confió, sintiéndose responsable de la suerte, es decir, de la conversión de su esposo. 2. Su riqueza espiritual y riqueza interior, dejándose moldear y llevar por Dios en todo momento, no dejándose llevar por lo que el mundo ofrece, sino revistiéndose de los valores evangélicos. 3. Su pedagogía y capacidad para formar cristianamente a sus hijas entrañablemente. 4. Su generosidad para con los pobres y necesitados, abriendo su casa y compartiendo incluso lo poco que tenía, identificándose con cada una de las situaciones y necesidades de quienes acudían a ella. 5. Su capacidad de abrirse a los signos de los tiempos y su discernimiento y respuesta a cada una de ellas. 6. Su caridad e iniciativa a favor de las familias en dificultad, matrimonios en crisis, personas en búsqueda de acogida y alivio, siendo así una verdadera misionera de la esperanza y viviendo en profundidad el espíritu caritativo redentor de la Orden Trinitaria. Fallece el 5 de febrero de 1825 en Roma. Su causa de beatificación fue introducida el 26 de febrero de 1874, declarada venerable el 26 de febrero de 1928 y beatificada por el Papa Juan Pablo II el 24 de abril de 1994, en el Año Internacional de la Familia, poniéndola como modelo de fidelidad y de una caridad heroica a toda prueba. Sus restos se veneran en la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane en Roma, o San Carlino, como le conocemos. Es modelo para las esposas, madres y laicos consagrados. Su vida muestra que el martirio también puede ser interior, el martirio del amor fiel, del perdón y de la perseverancia cotidiana.
Mis queridos hermanos, tanto Santa Águeda como la beata Isabel Canori Mora enfrentaron contextos hostiles a la fe, que no son distintos a los nuestros. Una de la persecución violenta, la otra desde la crisis moral y espiritual. Pero ambas respondieron con fidelidad radical al llamado de Cristo. Hoy su testimonio nos invita a defender la fe con valentía y coherencia, a vivir la castidad, la fidelidad y el perdón en un mundo que relativiza estos valores. Ofrecer el sufrimiento unido a Cristo por el bien de la Iglesia y del mundo. Mis queridos hermanos, la vida de estas dos mujeres puede parecer contracorriente en un mundo como el que vivimos. Sin embargo, es una invitación a permanecer fieles al amor que Dios nos tiene, a la fe que profesamos y al compromiso que hemos adquirido desde nuestro bautismo, de ser testigos vivos del amor y del seguimiento del Señor. La vida de estas dos mujeres nos recuerda que la santidad no depende de las circunstancias, sino de la respuesta libre y amorosa a Dios que nosotros le damos día a día. Que su intercesión nos fortalezca para ser testigos del Evangelio hoy y siempre, y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo que santifica la Iglesia nos acompañe hoy y siempre. Amén. Y con esta sección de Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza ya vamos a la última de las secciones del programa de hoy, que como saben siempre es la de Gilberto Fernández Escalante, que es historiador, doctor en historia de la Iglesia y además nos ofrece, es laico él, pero nos ofrece esta sección sobre la historia de la vida consagrada. Verdaderamente es un curso profundo, interesante, bueno, muy bien cimentado. Adelante, don Gilberto Fernández Escalante. Un saludo cordial y fraterno a nuestros oyentes de Vida Consagrada. En el programa anterior abordábamos la fundación, la espiritualidad y la forma de vida de la Orden Agustina en la Edad Media. Sin embargo, el planteamiento de esta tarde va a ser un poco diferente, porque no vamos a recorrer de nuevo la historia institucional ni los rasgos básicos de la espiritualidad agustiniana. Nos vamos a situar, por contra, en otro plano, uno estrictamente teológico. Y vamos también a partir de una pregunta, que es sencilla en su formulación, pero compleja en sus implicaciones. Y es, ¿cómo elaboraron los agustinos medievales su teología? ¿Y qué problemas concretos intentaron responder entre los siglos XIII y comienzos del XVI? Hay que advertir aquí que no vamos a entrar en esta ocasión en la figura de Martín Lutero, sino que va a quedar para el próximo programa. Nos detendremos en esta ocasión en el proceso intelectual y espiritual que lo precedió. Hay que decir, en primer lugar, que la teología agustiniana medieval no surgió como un sistema cerrado, ni como una escuela homogénea comparable sin más a las otras corrientes escolásticas, sino más bien como una respuesta situada a problemas concretos: la predicación urbana, la formación de conciencias cristianas, la práctica penitencial, la experiencia del pecado y de la gracia. Como bien ha subrayado Eric Sack, el agustinismo medieval no consiste en una simple repetición sino en una reinterpretación selectiva del pensamiento de San Agustín de Hipona, adaptada a nuevas condiciones históricas y pastorales. De este modo, los agustinos leen a San Agustín como un autor especialmente apto para pensar la interioridad, la gracia y la conversión en un contexto marcado por la vida urbana y la pastoral mendicante. Esta teología se desarrolla no solo en las universidades, sino también de manera decisiva en el púlpito, en el confesionario y en la dirección espiritual. En segundo lugar, hay que ver cómo en la Edad Media una de las grandes cuestiones teológicas era el conocimiento de Dios. Frente a modelos más confiados en la demostración racional o en la autoridad externa, como el caso de la Orden de Santo Domingo, la tradición agustiniana insiste en que Dios se conoce desde la interioridad, que es iluminada por la gracia. Esta convicción no procede de las reglas, sino de la tratadística doctrinal agustiniana, constantemente citada en la Edad Media. En el De Vera Religione de San Agustín se formula este principio de manera inequívoca. Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Es decir, no vayas fuera de ti mismo, sino que en el interior del hombre, habita la verdad.
Los teólogos agustinianos medievales interpretaron esta afirmación como un auténtico principio epistemológico. El conocimiento de Dios exige la conversión del sujeto, pero hay que apostillar que la introspección psicológica no es subjetivismo, sino un lugar teológico, un espacio donde la verdad, con mayúsculas, puede ser reconocida porque ha sido previamente donada por Dios. Esta concepción es la que va a marcar profundamente la teología de los agustinos medievales, ¿no? Que desconfiaban de un conocimiento puramente especulativo y subrayaban la necesidad de una transformación interior del creyente. En tercer lugar, la cuestión de la gracia, ¿no? Que ya lo acabamos de adelantar. Aquí ocupa un lugar absolutamente central, ¿no? Porque no se trata de una preferencia espiritual, sino de una toma de posición doctrinal consciente. Los agustinos vuelven una y otra vez en los tratados antipelagianos de San Agustín. Uno de los textos más citados es el de Gratia et Libero Arbitrio, donde se afirma con claridad: non ideo data es gratia, quia iam credimus sed ut credamus. No nos ha sido dada la gracia porque creímos, sino para que creamos. Esta frase recurrente en la predicación y en la tratadística agustiniana tardomedieval afirma sin ambigüedad la prioridad absoluta de la gracia. Incluso la fe es ya un fruto de la acción divina. Como ha demostrado Sack, esta lectura radical de Agustín constituye uno de los rasgos distintivos del agustinismo medieval y al mismo tiempo una de las principales fuentes de tensión interna porque desembocará en el pensamiento luterano. Los autores agustinianos intentan mantener un equilibrio bastante difícil, que es afirmar la primacía de la gracia sin anular la responsabilidad moral. La libertad humana intentarían, ¿no?, en sus planteamientos, que no desapareciera, pero quedaría redefinida como una libertad sanada, dependiente siempre de la iniciativa divina. En cuarto lugar, otra cuestión clave es la finalidad de la teología. Para los agustinos medievales, la teología no puede limitarse al ámbito académico ni entenderse como un ejercicio puramente especulativo. Esta convicción se apoya también en el San Agustín, ¿no?, especialmente en el de Doctrina Cristiana, un texto muy utilizado en ambientes mendicantes. Dice este padre de la Iglesia: qui ergo putat se intelegere scripturas, ita ut non edificent ad geminam caritatem Dei et proximo nondum intellex. O sea, que realmente todo lo que aprendemos y que realmente todo lo que podemos sacar en claro de las Escrituras tiene que germinar o tiene que encarnarse, ¿no?, en la caridad hacia el próximo y hacia Dios, por supuesto. Los agustinos medievales leían este pasaje como una norma teológica fundamental, ¿no? El conocimiento que no edificaba la caridad no es verdadero. De ahí que el estudio se conciba como un servicio a la predicación, a la confesión y a la dirección espiritual, pero no como un fin en sí mismo. La teología agustiniana se orienta así de manera decidida a la formación de conciencias cristianas. En quinto lugar, y esto es muy importante, es que en los siglos XIV y XV, en un contexto de creciente o una tendencia, ¿no?, a que la vivencia de la fe sea cada vez más interior, más íntima, más personal, esto se va desplazando, la teología de los agustinos, hacia el terreno de la dirección espiritual. Predicadores y maestros agustinianos elaboraron una teología centrada en la transformación interior del creyente. Autores como Simone da Cascia insisten en que la vida cristiana no consiste en la acumulación de prácticas exteriores, sino en la configuración interior con Cristo. Precisamente, en la tradición espiritual agustina, de este periodo aparece con frecuencia la formulación no sufficit Christum nose, nisi Christum transformemos. Es decir, no es suficiente con que conozcamos a Cristo, sino que debemos transformarnos en Cristo. Así la teología se convierte en una pedagogía de la transformación. El director espiritual no impone un modelo exterior, sino que acompaña el proceso por el cual la gracia va ordenando progresivamente la voluntad. Y en sexto lugar, un aspecto muy significativo de la teología agustiniana es el papel que tienen las mujeres, dadas sus constantes reflexiones sobre la santidad femenina. Los autores, los teólogos agustinos, no elaboraban una teología distinta para ellas, sino que aplicaban los mismos principios doctrinales con los varones. De nuevo, es San Agustín la autoridad de referencia, ¿no? En narraciones sin salmos afirma: apud Deum non sexus sed fides discernitur. Es decir, en Dios no se contemplan los sexos, sino cómo la interiorización y el discernimiento de la fe, ¿no?
Esta afirmación es utilizada por teólogos y predicadores para fundamentar una dirección espiritual femenina exigente, centrada igualmente en la conversión interior y en la conformación con Cristo. Este planteamiento teológico se traduce en realidades institucionales. La semana pasada, ¿no?, citábamos el estudio de Salvador Hijo Pérez, ¿no?, sobre el monasterio de San Leandro de Sevilla, en el cual las comunidades femeninas agustinas se integraron plenamente en la vida urbana medieval y eran sostenidas, ¿no?, por redes de patronazgo y vivían una espiritualidad coherente con estos principios. Por último, hay que decir que a finales del siglo XV la teología agustiniana alcanzó un grado notable de intensidad. La insistencia en la gracia, la interioridad y la conversión produjeron una espiritualidad profunda, pero también y exigente, pero también en ocasiones inquietante. Los propios agustinos eran conscientes de este riesgo. Y en textos tardíos volvía a aparecer la advertencia contra una falsa seguridad espiritual, retornando las palabras del propio San Agustín. Timor Domini castus permanet in seculum seculi. No debemos perder nunca el temor del Señor. La teología agustiniana medieval queda así, suspendida entre dos polos, la confianza absoluta en la gracia y la conciencia permanente de la fragilidad humana. Y es un equilibrio que, como veremos en el siglo XVI, no solo es difícil de sostener, sino que va a ser puesto a prueba. Para concluir, diremos que la teología agustina no es un apéndice menor de la escolástica, como algunos podrían pensar a nivel intelectual, ¿no?, porque nace de la vida religiosa y está orientada a la pastoral, marcada por una reflexión constante sobre la gracia, la interioridad y la conversión. Hoy no hemos querido cerrar respuestas, sino comprender un proceso. Y en el próximo programa veremos cómo uno de los hijos de esta tradición, Martín Lutero, llevará algunas de estas tensiones hasta un punto de no retorno. Muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. Y ahora, Padre Coldo, le devuelvo la palabra. Adelante, Padre. Y con don Gilberto Fernández Escalante, Historia de la Iglesia, esta historia de la vida consagrada, concluimos el programa del día de hoy. Ya saben además que se pueden poner en contacto con nosotros por medio del correo electrónico de este programa. Les recuerdo cuál es: vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir y yo les contestaré. Recuerdo además que si desean escuchar este programa de nuevo, pues lo pueden ir a la web de podcast de Radio María. Ahí encontrarán el nuestro. No lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes normalmente han acudido y que bajan los podcasts de la web de podcast de Radio María. Gracias por el interés que muestran tantas veces, ¿verdad? Y además, si desean una copia de este o de cualquier otro programa de Radio María, pueden ponerse en contacto con la emisora directamente escribiendo a Estudios Centrales, que está en Paseo de Lanceros número 2, Centro Comercial, planta primero, Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024, Madrid. Ya saben ustedes que tienen que poner que son los Estudios Centrales de Radio María. Claro que sí. Y además pueden llamar al teléfono. También hay un teléfono habilitado con un horario de atención al público de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Y es el siguiente teléfono: 91 822 80 10. 91 822 80 10. En ese teléfono les atienden de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y sin más, pues yo concluyo el programa de hoy. ¿Qué les voy a decir yo? Que disfruten de este día y que sigan en Radio María, porque Radio María está constantemente emitiendo, fíjense ustedes, constantemente emitiendo. Una maravilla, ¿verdad? Así que ya saben, sintonicen Radio María y además pueden escucharla, la radio, durante todas las 24 horas. Y yo me despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Aquí, en Radio María, los jueves a las 5 de la tarde, es el programa de Vida Consagrada. Y me despido, pues, impartiendo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre con vosotros. Y así, pues, se despide Padre Coldo Alzola, trinitario. Yo siempre se lo pido.
y lo vuelvo a hacer. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.